Invitarlos a buscar en sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, primero a los Corintios capítulo 2. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y nos ubicamos en el capítulo 2. Si ya lo tiene, puede decir amén. Amén. Vamos a leer a partir del versículo 10. Dice, vamos a leer toda la porción del 10 al 16. Quiero que tengamos en mente el desarrollo que hemos venido trayendo del discipulado, donde nos hemos adentrado en el tema de la incapacidad del hombre. Recordemos que estamos específicamente en la sección de la incapacidad del hombre. Y básicamente el día de hoy vamos a abordar la lección número 8 y 9. En la lección número 8 vamos a ver la incapacidad con relación a la mente y al corazón. Y en la número 9 vamos a ver también la incapacidad de la fuerza del hombre. Entonces, tratando de hacer un resumen de ambas lecciones, básicamente vamos a tratar el tema de la incapacidad absoluta del hombre, es decir, la incapacidad absoluta. Vamos a tomar esas distintas incapacidades y vamos a juntarlas y vamos a hablar de una incapacidad total y completamente absoluta. Y teniendo eso en mente, quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y veamos el planteamiento que Pablo nos hace acerca del hombre, acerca de la mente del hombre, de la voluntad del hombre y cómo eso tiene relación con su capacidad de ver o reconocer a Dios. Entonces, en ese sentido, vamos a leer a partir del versículo 10. Dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él mismo o en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Oremos. Padre, en este tiempo de enseñanza te pedimos que tu Espíritu Santo nos instruya, nos des la sabiduría necesaria, Señor, y la receptividad para aprender de tu palabra, aprender de tu carácter, aprender de tu obra. Oramos, Señor, y nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Hay algo interesante que quisiera que tuviésemos en mente y es cuál es la característica del ser humano que le permite llevar a cabo las acciones. Es decir, cuál es la característica que tenemos nosotros como seres humanos que nos permiten llevar a cabo las acciones. ¿A qué le llamamos? ¿Cómo se llama esa característica que tenemos de poder tomar decisiones? Voluntad. Definitivamente voluntad. El hombre a lo largo de la historia ha hecho distintos hallazgos y descubrimientos científicos, arqueológicos, y todas estas creaciones que el hombre ha hecho, construcciones magníficas, lo ha hecho con su mera voluntad. Es decir, el simple deseo de construir un puente, de desarrollar un automóvil, de crear un cohete, ha sido suficiente para que el hombre tenga la capacidad de crear cosas
que antes jamás imaginamos que existirían y hoy existen. Quizás en nuestra generación, indistintamente de si usted es 70, 60, 50, creo que no hay 50 aquí, pero por lo menos 60 en adelante, encontramos ciertos descubrimientos modernos que nos sorprenden. Por ahí me levantaron que sí hay un 50. Hay ciertos descubrimientos modernos que nos impresionan, como lo es la inteligencia artificial. Hay formatos nuevos de inteligencia artificial que son capaces de recrear cualquier situación en la historia, cualquier acontecimiento a través de solo una máquina. Y es increíble. También esa misma inteligencia artificial está siendo aplicada a todos los procesos que existen, hasta el punto de que aquellos que están estudiando, los jóvenes que están estudiando, pueden hacer uso de recursos como ChatGPT y pueden crear ensayos, tesis, trabajos, no lo use para el instituto, y puede desarrollar ensayos como si fuera un ser humano. Pero realmente es la inteligencia artificial. Y son hallazgos, descubrimientos impresionantes. Ahora, vamos a ir un poco más atrás. Uno de los hallazgos o de los descubrimientos o creaciones, al igual que el fuego, que el mundo vivió, fue la creación de un elemento tan básico como la rueda. La rueda no se tiene muy claro cuándo apareció, pero su existencia es miles de años antes de Cristo. Y esta creación o este invento ha sido uno de los más revolucionarios en la historia porque permitió la capacidad o el acceso a transportar cargas pesadas. Las grandes tecnologías o las grandes ciudades fueron construidas a través del recurso de la rueda, porque servía para la palanca, servía para el carro, obviamente entendiendo el carro en su dimensión antigua, pero definitivamente fue un descubrimiento importante a lo largo de los años como polea o como transporte. Ahora bien, quizás este no ameritó de tanto esfuerzo, sino más ingenio. Sin embargo, en el contexto de esfuerzo, de voluntad e ingenio, tenemos también lo que conocemos como la Gran Muralla China. La Gran Muralla China, como sabemos, es una fortificación rocosa, pero no sé si ustedes saben que la construcción de la Gran Muralla China comenzó en el siglo V antes de Cristo. Antes de Cristo. Es decir, tiene más de 2000 años. El proceso de construcción de lo que conocemos hoy como quizás no la moderna Gran Muralla China, pero sí esas fortificaciones rocosas del Imperio Chino. La muralla china tal y como la conocemos hoy en día, quizás un poco más adaptada a la imagen, fue creada por la dinastía Qing y la sumatoria de todas las murallas, las porciones más completas y más largas y quizás las más cortas, hacen un total de 21.196 kilómetros. Es impresionante, es sumamente larga. Sin embargo, el gran proyecto, el turístico, solo consta de unos 8.851 kilómetros, que todavía es una cantidad impresionante. Son miles de kilómetros. No sé cuál es la autopista más larga de Estados Unidos, no sé si alguno me puede ayudar, no sé si es la 59 o hay una, la interestatal, que conectan 3 o 4 estados, pero estoy seguro que no es lo suficientemente larga como la totalidad de lo que puede ser la Gran Muralla China. Y esto, hermanos, lo hicieron con sus manos. Con sus manos. Es interesante de que nosotros quizás la vemos pequeña, ¿cierto? Y decimos, bueno, no es realmente alta, pero la realidad es que la altura de los muros es de más de 7 metros, incluyendo las torres que puntean a lo largo de la muralla, que miden más de 12 a 13 metros de altura. Es impresionante. Sin incluir que definitivamente no era un terreno plano. Es decir, no era una llanura. Era una serie de formaciones rocosas y montañosas donde ellos construyeron esta muralla. Es impresionante. Ahora bien, quizás un poco más hacia la década de los 90,
o bueno, realmente del siglo XX, mejor dicho, nos encontramos con un científico británico llamado Alex Fleming, que estaba trabajando en su laboratorio en el hospital de Mary en Londres, cuando por accidente descubrió una sustancia de crecimiento natural que podía atacar las bacterias. En uno de sus experimentos en 1928, Fleming observó que las colonias de bacterias comunes habían sido agotadas o eliminadas por un moho que creció en el mismo plato o en la misma placa de Petri. Él determinó que el moho elaboraba una sustancia que podía disolver la bacteria. Y esa bacteria o esa sustancia la llamó penicilina. Por el nombre del moho, que se llamaba Penicillium, que es el que podemos ver en la imagen, la que lo produce. Fleming y otros realizaron una serie de experimentos en las siguientes 2 décadas después de 1928, usando la penicilina que tomaron de los cultivos del moho y comprobando la capacidad que tenían para destruir las bacterias infecciosas. En poco tiempo, otros investigadores de Europa y Estados Unidos empezaron a recrear los experimentos de Fleming. Pudieron producir la suficiente penicilina como para probar en animales y luego en humanos. 20 años después, encontraron que incluso los niveles bajos de penicilina curaban infecciones muy graves y salvaban vidas. Por sus descubrimientos, Alex Fleming recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Y gracias a él, si usted tiene un dolor de garganta hoy en día y es una infección, usted puede ser curado y no va a morir. Muy distinto antes de 1900. Hubo un descubrimiento de un hombre con la mera voluntad. Y el último descubrimiento, el Internet, la última creación, en los años 70, pocos años, hace muy pocos años, 50, 60 años. Cuando los Estados Unidos creaba una red exclusiva militar para que en caso de ataque de la Unión Soviética pudiera tener acceso a información desde cualquier país, Tim Berners-Lee y el científico del MIT crearon HTTP. ¿Recuerdan en la sigla en Internet? Y después el World Wide Web, convirtiéndose en la infraestructura esencial de la era digital y el comienzo de lo que sería la comunicación mundial. Y no solo mundial, porque el Internet lo usamos para comunicarnos con el espacio, incluso con los astronautas que están fuera de este mundo. Es considerado uno de los inventos más importantes de la historia y generó un cambio, un antes y un después en toda la historia humana. Eso es una introducción de las increíbles cosas que la voluntad del hombre puede hacer, que la simple voluntad del hombre puede hacer. Ahora bien, de la misma forma que existe una buena voluntad para crear cosas, inventos, hallazgos, descubrimientos, existe una esfera donde toda la voluntad del hombre está totalmente inhabilitada. Es decir, el mismo hombre que ha sido capaz de inventar la rueda, el mismo hombre que ha sido capaz de construir una muralla de miles de kilómetros, el mismo hombre que ha sido capaz de desarrollar la cura para enfermedades mortales, el mismo hombre que ha sido capaz de crear una red y un sistema diminuto que es el Internet, el cual ni siquiera podemos ver, es el mismo hombre que está incapacitado para una sola cosa en toda la existencia. ¿Cuál es? La realidad espiritual. En términos de realidad espiritual, el hombre no es más que un incompetente. No tiene ningún tipo de facultad. Su conocimiento no sirve para nada. Todas las grandes contribuciones y descubrimientos y hallazgos y creaciones que para nuestros ojos parecen ser increíbles, delante de las profundidades de las riquezas del conocimiento de Dios, son migajas. Y en ese sentido, quiero que meditemos en la incapacidad absoluta del hombre frente a la realidad espiritual.
frente a una realidad espiritual. Y definitivamente, quizás para nosotros, muchas de estas cosas sean un poco fuera de contexto o quizás no tan pertinentes porque nosotros creemos en un Dios. Pero dar una mirada a la condición del hombre en pecado nos va a ayudar, o a la condición del hombre sin conocimiento de Dios, o a la condición de un hombre sin entender la realidad de Dios, nos puede ayudar a diferenciar lo que significa vivir lejos de Dios, sin conocimiento de Dios, a lo que significa vivir en Cristo. Y nos va a poder ayudar a identificar cuáles de esas cosas que este hombre hace, porque no conoce a Dios, nosotros hemos venido arrastrando nuestro caminar cristiano y debemos purificar y debemos santificar. Así que en ese escenario es que quiero que veamos y entendamos esta realidad. Para ello, vamos a ver 5 cosas, solo 5 cosas que el hombre no puede hacer. Definitivamente no puede hacer. Y es básicamente un resumen de la lección número 8 y 9. Si ya la hizo, va a estar relacionado con los términos. En el contexto de la voluntad del hombre, es decir, de las cosas que puede o no puede hacer, nos encontramos con esta serie de incapacidades, todas orientadas a acciones que involucran a Dios. No hay problema de espiritualismo o de creencias, sino que hay un problema directamente con la mismísima persona de Dios y la voluntad de creer, la capacidad de creer. Ahora bien, en primer lugar, el hombre no puede conocer las cosas de Dios. No puede conocer las cosas de Dios. Cuando decimos que el hombre no puede conocer las cosas de Dios, no significa que el hombre no puede crear sus propias ideas acerca de Dios. Sí puede hacerlo. Washer se refiere a esto como un laberinto torcido de herejías y vanos pensamientos. Es decir, todo lo que él construye en torno a la persona de Dios en base a sus opiniones son torcidos y heréticos, es decir, no bíblicos. Pablo, por su parte, como leímos en el capítulo 2, versículo 14, nos dice, el hombre natural no puede aceptar las cosas que son o que han de discernirse espiritualmente. Hay una incapacidad del hombre en entender, en conocer a Dios. Y esto nos transmite la primera incapacidad. El conocimiento del Dios verdadero está fuera del alcance de la voluntad humana. El hombre es incapaz de tener un conocimiento genuino de Dios a menos de que Dios se quiera revelar a él. Y no solo a través de una revelación general, sino de una transformación de corazón, pero eso lo hablaremos luego. Washer sigue enseñándonos y nos dice, esta ignorancia no es el resultado de un Dios escondido, sino de un hombre escondido. Dios se ha revelado claramente a través de la creación, sus obras soberanas en la historia, las escrituras y finalmente ¿de quién? De su Hijo encarnado. Dios no se ha reservado para el hombre, sino que al contrario, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Nabucodonosor decía, no hay definitivamente quien te diga qué haces, porque tu dominio es sempiterno sobre los habitantes del cielo, los habitantes de la tierra, y tu reino es por todas las edades. Así que Dios no se ha guardado para sí mismo, sino que se ha revelado abundantemente para todos los hombres. Pero el hombre, al igual que Adán y Eva en el Edén, se esconden en los arbustos de la religiosidad para no entregar su corazón rendido y humillado ante su Creador. Esa es la situación. Ese es el problema que tenemos. Ahora bien, haciendo el contraste en nuestra vida cristiana, ¿cuántas veces no nos escondemos de Dios? ¿Cuántas veces no nos escondemos de su iglesia? ¿Cuántas veces no nos escondemos de las situaciones de rendición de cuenta con otros? ¿Cuántas veces no nos escondemos de la palabra?
¿Cuántas veces actuamos como si no pudiéramos conocer a Dios cuando tenemos la bendición y el gozo de poder acercarnos ante Él y conocerle? El hombre caído no solo no puede conocer a Dios, sino que odia a Dios con todas sus fuerzas. Odia la bondad de Dios en otros a través de la envidia. Odia la verdad de Dios porque es la verdad de Dios la que habla contra él. La verdad de Dios lo señala, lo juzga. La verdad de Dios lo condena, lo aflige. La verdad de Dios literalmente lo lleva a situaciones de desesperación y depresión donde no encuentra salida. Porque su palabra es más cortante que una espada de doble filo. Por lo tanto, esto condiciona el escenario. Porque no solo se trata de un desconocimiento inocente. Ay, él no creía, es que no sabía. No, no es solo eso, sino una oposición agresiva y directa contra Dios mismo. Y esto agrava la situación. Porque las cosas que no puede hacer es conocer a Dios, pero este odio y esta rebelión contra el Creador genera una segunda afirmación, y es, si el hombre caído no puede conocer a Dios, eso significa que el hombre caído no puede amar a Dios. No puedo amar a aquel a quien no conozco. No puedo amar a aquel al cual no tengo absoluto interés en conocerle, sino al contrario, me pongo en mi trinchera del odio y alterco contra Dios. Si decimos que no podemos conocer verdaderamente a Dios, estamos afirmando implícitamente que no podemos amarlo, por lo que quizás generemos ideas erróneas en torno a nuestra percepción de esa persona que decimos amar. Voy a repetir esto porque es muy importante. Si decimos que no podemos conocer verdaderamente a Dios, estamos afirmando que no podemos amar aquello que no conocemos. Eso está claro. Pero esto genera una situación, por lo que quizás generemos ideas erróneas en torno a nuestra percepción de la persona que decidimos amar. Es decir, cuando yo no conozco los atributos de Dios, el carácter de Dios, la obra de Dios, la revelación de Dios en sus escrituras, la forma como Él actúa, y empiezo a crear bajo mi autopercepción un concepto de Dios, posiblemente estoy amando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Estoy amando y queriendo pasar tiempo con un Dios que no es el Dios de las Escrituras, que no es el Dios revelado. Washer dice, ellos han creado un Dios, con D pequeña, a su propia imagen y aman lo que han creado. No tienen problema con Dios minúscula, porque su Dios minúscula no es el Dios verdadero. Cuando se encuentran con el Dios verdadero, lo odian con todo su corazón. Y encontraremos afirmaciones como esta: yo jamás creería en un Dios como el tuyo. ¿Lo han escuchado? Ahora, el salmista David nos muestra esta realidad. Y nos muestra la perspectiva de Dios hablando en el Salmo 50, 21. Y nos dice, estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Es Dios hablando. Pensaste que yo era tal como tú. O sea, Dios le está diciendo al hombre, tú pensaste que yo era igual que tú. Pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Lo que el salmista nos está transmitiendo es que no son tus opiniones acerca de Dios las que determinan el carácter de Dios. Es el carácter de Dios el que debe formar en ti un pensamiento bíblico acerca de su carácter y su persona.
La reflexión no parte de mí, parte de lo que Dios es y lo que revela para mí. Por lo tanto, si yo soy una persona problemática y me acerco con mi condición o mi corazón problemático, duro, endurecido, orgulloso, prepotente, ante las Escrituras e identifico destrucciones donde Dios condena, donde Dios extermina ejércitos, voy a empezar a crear pensamientos en torno a Dios que se ajustan a mis criterios. Solo por dar un ejemplo, por si creen que es descabellado, la Guerra Santa. Romanos 1, a partir del versículo 30, si no me equivoco, nos dice, cuando hace la lista, solo me voy a concentrar en el segundo punto. El principio dice detractores, pero el segundo dice aborrecedores de Dios. Aborrecedores de Dios. Lo aborrecen. Ahora bien, ¿cuál es la razón por la cual el hombre caído odia a Dios? Porque definitivamente es entendible el hecho de que en la caída el hombre se aleje de Dios. Pero lo que a veces es difícil de entender es por qué no hay un constante arrepentimiento en volver a Dios. Es decir, si el diseño divino fue habitar con Él por la eternidad y yo lo rompí, ¿por qué no tengo ni siquiera la voluntad de volver a restaurar lo que en algún momento rompí? Bueno, el problema es que la misma realidad espiritual de mi pecado me inhabilita y me pone en enemistad contra Dios. Es la consecuencia de mi pecado. A veces vemos el pecado como simplemente una ruptura de relación, pero va más allá de eso, porque nos imputa una condena. Y esa condena nosotros la entendemos y la aplicamos en nuestra vida como rebelión ante Dios. En Romanos 8, en el versículo 7, fíjense lo que dice, tratando de identificar el motivo. La Biblia nos dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Es decir, la mente puesta en la carne, en la realidad de la carne y no en las cosas espirituales, no en la realidad de Dios, no en la reconciliación con Dios, esa mente va definitivamente en oposición directa ante Dios. Segundo lugar, Juan 3:19. Cuando estaba hablando Jesús con Nicodemo, luego vamos a volver allí, dice, y ese es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas. Es decir, la luz misma vino al mundo, pero aún con la luz enfrente de ellos, alumbrándole, ellos prefirieron darle la espalda a la luz e irse a las tinieblas. No es, hermanos, la rebelión contra Dios o el pecado, no es simplemente que ahora yo estoy triste y Dios está triste. Es que yo soy enemigo directo de Dios y que aunque Él esté allí, el hombre impío, el hombre sin conocimiento, el hombre caído, aunque Dios esté allí, si el Espíritu no lo transforma, Él va a preferir las tinieblas, aunque el gran reflector de luz esté quemándole la piel. Jesús lo dijo. ¿Recuerdan a la parábola del rico y Lázaro? ¿A qué estaba esperando el rico? A un milagro sobrenatural. Señor, permite que yo vaya de entre los muertos como un fantasma y me le aparezca a mi familia y le diga, miren, es real. ¿Y Jesús apela a qué? Las Escrituras. A Moisés ya los profetas tuvieron. Óiganlos. Y hay una última, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 4, la Biblia nos dice,
Fíjense esta descripción que hace, empieza en el 3, pero solo en el 4. Traidores, impetuosos, envanecidos, y aquí está la clave, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Hermanos, esta es una de las afirmaciones más humillantes que puede haber en las Escrituras. Porque Pablo ha venido hablando de un buen soldado de Jesucristo. Ha venido hablando de un buen obrero de Dios. Y ahora está planteando una imagen del carácter y la conducta de los hombres en los últimos días. Y les dice, mira, Timoteo, los hombres y las mujeres van a amar más los placeres que a Dios mismo. Y cuando reflexionamos en la creación y en las misericordias de Dios, decimos, ¿cómo puede ser posible que el Dios todo creador me permita vivir y yo lo deteste y prefiera más los placeres que su presencia? Es decir, un ejemplo más vívido, que su esposa o esposo le dediquen todo el tiempo y el amor del mundo y usted constantemente le sea infiel, lo traicione y lo golpee por años y años, y ella siga y él siga demostrándote el mismo amor de siempre, pero tú continúes en la condición de rebelde, de infiel y agresivo. Ahí sí escuchamos frases, ¿no? Como, tienes que dejar a ese hombre, tienes que dejar a esa mujer. No es muy alejado a las exhortaciones que la Biblia nos hace. Tienes que elegir a quién vas a seguir. Tienes que ser sal de la tierra. Tienes que ser luz del mundo. Tienes que ser frío o caliente. No puedes ser tibio. Allí es donde vemos que tiene sentido y encaja realmente estas realidades del hombre caído con algunos vestigios, algún remanente de la carne que arrastramos, ese pecado remanente. En tercer lugar, quizás sin ahondar tanto por tiempo, el hombre caído no puede buscar a Dios. Ahora, ¿alguno ha escuchado este tipo de frases? Dios es un caballero que respeta la decisión de cada quien. Caballero. Dios me muestra una luz para yo seguirla y encontrarlo. Dios me va dejando como migajas y yo hasta que lo encuentre. Dios salva, pero yo decido si ser salvado o no. Pero Dios salva. Dios me da la fe para creer en Él, pero al final yo decido si creo o no. O más común, cuando me convertí pasé un altar y reconocí públicamente a Jesús y por ese motivo yo soy salvo. Porque yo reconocí a Jesús. Bueno, estas y otras ideas, cuando las contrastamos con las Escrituras, definitivamente nos damos cuenta que estamos equivocados. El pensamiento popular piensa que tienen la capacidad de buscar al Dios verdadero a través de sus propios esfuerzos. Y la verdad es que si van a una iglesia donde se predica acerca de Dios, si tienen una Biblia donde se habla de Dios y si cumplen con ciertos rituales que se adjudican a Dios, pero en ninguno de esos espacios está el Dios verdadero, usted no es creyente. Usted no es salvo. Usted no conoce a Dios. Es un Dios ajustado a sus necesidades. Es un Dios ajustado a sus intereses. Pero eso nunca es y nunca será el Dios verdadero. Nosotros lo vemos de nuestras familias que son católicas. Que el católico es un distintivo, una etiqueta cultural que se nos da cuando nacemos. Y vemos cómo personas viven las vidas que les place, pero van a una iglesia. Pero cumplen la ceremonia. Vienen al culto de adoración. Pero el gobierno de Dios no está sobre sus vidas. ¿Qué dice la Escritura? Romanos 3, versículo 11. No hay quien busque a Dios.
no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Pablo es claro, cita Salmos y no da más detalles. No hay quien busque a Dios. Ahora, esto me lleva a una segunda afirmación, porque veo que es una cadena. No puedo conocerlo, no puedo conocerle porque es que no me interesa conocerle. Estoy hablando del concepto del hombre caído, de la incapacidad total del hombre. No puedo amarlo porque no lo conozco. No lo puedo buscar porque ni lo conozco ni lo amo. Pero por último, o penúltimo, no puedo obedecerle ni agradarle porque ni lo conozco, ni lo amo, ni lo busco. Y este es un escenario más peligroso, ya que hay muchas personas que basan su relación con Dios en obediencia, mérito personal, habilidades, rituales o experiencias personales. Y así construyen su concepto acerca de la persona de Dios. Déjenme darle un ejemplo. En el hinduismo, el objetivo final de las prácticas de la religión hindú es perfeccionarse hasta poder salir del ciclo de reencarnaciones. Esa es su forma de obedecer y agradar a su Dios. En el Islam, la sumisión a Dios, el Altísimo, a través del monoteísmo, la obediencia y el abandono de la idolatría es el camino. Pero hay un apéndice, porque ahí está bien, pero hay un apéndice. No hay más Dios que Dios y Mahoma, que es el mensajero de Dios. Y usted dice, bueno, ahí ya no está tan bien. Pero en su concepto religioso, ellos allí adoran, obedecen y agradan a su Dios. En el judaísmo actual es el cumplimiento y observancia de la ley de Moisés. No hay gracia, no hay justificación, no hay fe. ¿Qué hay? Obras en abundancia. Cada una de estas religiones tiene formas de agradar a Dios. Sin embargo, no es la forma correcta porque no es el Dios verdadero. La forma no es correcta porque ese Dios no es verdadero. Pues por eso Baal no hizo nada. Pero Jehová de los ejércitos consumió todo, hasta el agua. Formas incorrectas, dioses falsos. Formas correctas, Dios manifestado. La disposición del hombre caído es tan peligrosa que confunde la persona de Dios con cualquier Dios barato. Por eso el salmista decía, los ídolos no tienen poder, tienen boca, no pueden hablar, tienen pies, no pueden caminar, tienen manos, no pueden tocar. Y en último lugar, hermanos, ya para terminar este tiempo, el hombre caído no puede cambiarse o reformarse. Y esto nos hunde más, o hunde más al hombre caído. Fíjense este dato interesante a nivel de cultura. Entre el descubrimiento de América y la Revolución la Revolución Francesa, surgió en la ciudad de Florencia, Italia, una etapa de la historia llamado el Renacimiento. Un periodo muy famoso donde el arte fue pionero y la música. Durante este periodo se crearon obras como, usted las va a conocer, la Capilla Sixtina, por Miguel Ángel, el hombre Vitruvio, ¿se acuerda del hombre que tiene las manos así y los pies también? Por Leonardo da Vinci. Y la arquitectura del Cinquecento del centro de Roma. Es decir, la culminación completa de la Basílica de San Pedro en la ciudad de Vaticano. Esas fueron cosas que sucedieron durante esta etapa o este periodo del Renacimiento, aproximadamente de 1470 a 1800, 1900. Sin embargo, durante esta época, aunque hubo una enorme contribución artística, musical y arquitectónica, surgió también una terrible transición. El mundo pasó de regirse por un sistema teocéntrico del medioevo a dar lugar a un humanismo antropocentrista. Hermano, ¿qué es eso? Es sencillo. Teo, Dios. Céntrico, centro.
El gobierno de Dios y la centralidad de Dios. Renacimiento. Antropo, hombre. Céntrico, centro. El centro del hombre y el gobierno del hombre sobre sí mismo. Hubo un contraste, hubo un cambio, hubo una metamorfosis para mal. Este auge dio espacio a movimientos filosóficos que comenzaron a negar la existencia de Dios. ¿Recuerda el famoso filósofo de la muerte de Dios, Friedrich Nietzsche? A movimientos políticos que establecieron sistemas antibíblicos, Unión Soviética, y a pensamientos psicológicos que deseaban suplantar la sabiduría de las Escrituras, Freud. Y de esta época nosotros somos nietos. Y en este sentido crecemos y se nos enseña que el hombre se puede mejorar. Alguien una vez dijo, el hombre puede mejorar su condición si sustituye la fe por la razón como guía. Te doy la fe, dame la razón. Esa es mi guía ahora. Sin embargo, la Biblia afirma algo totalmente diferente. Job 9, versículo 29 al 31. Si yo soy impío, ¿para qué pues esforzarme en vano? Si me lavara con nieve y limpiara mis manos con lejía, aún así me hundirías en la fosa y mis propios vestidos me aborrecerían. Así te laves con lejía. No hay forma. Job 14, 4. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie, responde Job. Nadie. Y por último, el profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 22, nos dice, aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de ti, declara el Señor Dios. Wow. Hay una incapacidad total para cambiarse o reformarse. No hay manera de limpiarse. Es decir, es el intento de quitarnos el lodo echándonos más lodo. Claramente el hombre caído no tiene ningún tipo de capacidad ni habilidad para restaurarse. No puede reformarse por sí mismo. Asociaciones como la Asociación Americana del Pulmón para personas que fuman, sí, te quitan el cigarro. Bien. Alcohólicos Anónimos, sí, te quitan el alcohol. Hospitales psiquiátricos, sí, pueden tratar tu enfermedad psiquiátrica. Centros de rehabilitación, sí, quizás te pueden restaurar. Pero ninguno es suficiente para la incapacidad espiritual del hombre. Ninguno. El ladrón puede dejar de ser ladrón, pero si Dios no lo restaura, sigue siendo pecador. No consigue reparar el problema más profundo del corazón del perdido, su pecado. Ahora bien, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la esperanza? En primer lugar, el hombre no puede conocer a Dios, pero nosotros sí. Primera de Juan 2:3. ¿Cómo podemos saber que conocemos a Dios? Pregunta Juan. Si obedecemos sus mandamientos. Si alguno dice, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, miente y no dice la verdad. En cambio, el amor de Dios se demuestra cuando obedecemos lo que Él manda. Así estamos seguros de que estamos unidos a Dios. El que afirma estar unido a Dios debe vivir como Jesús vivió. El hombre impío no ama a Dios, pero nosotros sí. Mateo 22:37. Y el Señor le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El hombre impío no busca a Dios, nosotros sí. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. El hombre impío no puede obedecer o agradar a Dios, nosotros sí.
Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por todos los reyes y por los que están en autoridad, para que podamos vivir, dice Pablo, una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios y Salvador. El hombre impío no puede cambiarse o reformarse. El Señor en nosotros sí. Jesús le contestó a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Pablo le dijo a los corintios, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Transformados de gloria en gloria para dar gloria a Dios. Esa es la esperanza que tenemos. Y ese es el desafío que tenemos. Que el Señor nos ayude. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que tu palabra produzca fruto en nuestros corazones, produzca sabiduría en nuestras mentes, produzca acciones en nuestras manos. Oramos para no ser como ese hombre, para despojarnos del peso del pecado y acercarnos ante tu trono. Gracias porque no somos incapaces, sino que tú nos has elegido y nos has empoderado con tu Espíritu para adorarte y glorificarte. Oramos, Señor, en Jesús. Amén. Bueno, hermanos, podemos separarnos a las clases. Si hay alguien en el Zoom, hace el clic para hacer el cambio a las mujeres. Los hombres se quedan en el donde están y nos vamos al salón del final, nosotros los hombres y las mujeres acá al lado.